¿Cómo le va, Milei? Absolutamente bien. ¿Bien? Fantástico. ¿Y con el escándalo de antes de ayer, del jueves? Bueno, al menos yo no fui ¿Usted parte. no estaba? Yo estaba en el salón de pasos perdidos, Sí. al lado del recinto, porque estaba esperando, yo no le doy quórum al kirchnerismo para ninguna de las tropelías que usan, y estaba esperando a ver si daban quórum para ir a votarles en contra. Así es que, nada, pero yo miraba desde pasos perdidos y Qué vergüenza, una vergüenza. lo que pasa que también es cierto que es una vergüenza lo que hace el kirchnerismo, el avance sobre las instituciones. Vergonzoso, todos. Sí, pero- Golpeando las mesas, los diputados, qué vergüenza. Pero el problema, yo digamos, entiendo... Tengo un tape, ¿quiere verlo? ¿Quiere ver? ¿Está el tape? ¿Está? Lo vemos, adelante, por favor. Vergonzoso. El día jueves hubo dos sesiones. Sí. Había una sesión para lo que era renovar las autoridades. Obviamente que con los avances que está llevando a cabo el kirchnerismo sobre la justicia, se decidió no aceptar la renovación del cargo de Cecilia Moró, que claramente yo voté en contra cuando fue designada y consideraba que era una persona que no estaba apta para el cargo, y efectivamente eso es lo que demostró. Se convirtió funcional el kirchnerismo en lugar de respetar su trabajo como presidente de la Cámara. Y no solo eso, una vez que se cae esa sesión, se llama a la otra sesión, pero hay algunos temas protocolares, como por ejemplo hay que llamar a labor parlamentaria, donde se fijan los temas, y llaman a la sesión sin directamente haber labor parlamentaria, con lo cual no se sabía qué se iba a tratar, y estaban sin quórum y empiezan a sesionar igual. Y además violaron la regla de 4 llamados, era todo Qué ilegal vergüenza. y era un desastre. Mire, lo y que eso se vio era- fue vergonzoso para todos los argentinos. Una vergüenza. Bueno, Porque por es lógico, suerte para todos yo lo los estaba argentinos. mirando desde afuera. Es tremendo que pidan tolerancia Sí. y de pronto no tienen ética, Sí, no tienen sí. respeto. Falta de educación, Falta de inclusive. educación y respeto al recinto, ¿verdad? Seguro, que, sí, sí, que no sí. es nada cierto más que ni el nada menos kirchnerismo- donde... Es cierto, Una Fernanda, que el vergüenza. kirchnerismo es avasallante, Sí, pero también es cierto que hay un proceso psicológico que define la psicología que se llama de identificación con el agresor, donde una persona puede copiar las formas de aquello por lo cual es agredido y hay que tratar de evitarlo. exacto. Pero ¿sabes lo que Es cierto pasaba, que tocan- Jorge? Sí. Ojo, porque acá hay algo grave. Yo no estoy... Mirá que yo no soy justamente alguien que defiende a Juntos por el Cambio. O sea, yo tengo bastante confrontación en algunos temas con ellos. Pero ¿cuál era el problema? Cuando un presidente de bloque pide una moción de privilegio para hablar, la presidenta de la Cámara se la tendría que haber dado y no se la daba. ¿Y qué era lo que hacía? Le permitía hacer discursos al kirchnerismo, ¿para qué? Para seguir sesionando sin el quórum, para ver si lograban tener el quórum. Es un escándalo. Y como Sí. eso La no lo presidenta hacía... de Cámara no tiene que hacer política. Bueno, No tiene que hacer justamente lo política. que hace Claro, es vergüenza. política Claro. y no cumple su rol, y por eso la sesión se desmadró. Eso es culpa total y absoluta de la presidenta de la Cámara, que no cumplió con su función. Por eso, obviamente, nosotros íbamos a votar en contra de que ella continuara, y evidentemente eso tarde o temprano, digo, va a haber otra autoridad. Que Porque es la hija de Moró, ¿no? Exactamente. La hija de Moró, sí, sí. Sí, que encima me parece un papelón que después del desastre que causó, del mal manejo, tenga que salir después a una conferencia de prensa a defenderla al padre. Me pareció además ya eso, Sí, digamos, sí, muy claro, feo. la muerte Todo, total, todo, por decirlo de alguna manera. Todo fue una vergüenza. Milei, ¿por qué te siguen los jóvenes? Bueno, Se asustó cuando... No, hay varios elementos por los cuales yo creo que hay un impacto tan fuerte en los jóvenes, a los que tanto les debo además. Porque cuando uno mira, los jóvenes son habitualmente rebeldes Sí, sí. contra el statu quo. Y la realidad es que el statu quo en todo el mundo, y en especial en Argentina, es de izquierda. Por lo tanto, la rebelión natural es ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto es porque los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro, que es la educación pública. Esto es independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. Después hay otro elemento que para mí también es muy importante, que son las redes sociales, porque eso les permite escapar del Esa es adoctrinamiento. una fuerza impresionante. Exactamente. Sí, sí. Imparable. Y después hay otro elemento más que tiene que ver con el rol que jugó la pandemia, y en especial con las cuarentenas cavernícolas que sufrimos. Eso hizo revalorizar a toda la sociedad el valor de la libertad, y ahí los chicos hicieron un gran trabajo de evangelización, porque iban y le decían a sus padres, a sus abuelos, escuchalo a Milei, escuchalo a Milei, y en algún momento empezaron a escucharlo, y bueno, y en ese sentido esto es lo que explica no solo lo que
pasó en la capital federal, sino que ahora se está replicando en todo el país y ya no es solamente una cuestión de los jóvenes, sino digamos que es algo de un espectro mucho más grande y que bueno, y que estamos trabajando fuertemente para lograr acceder a la presidencia y poner de pie a la ¿Cómo Argentina. estás en las encuestas? ¿Tercero estás? En este momento los Jorge datos... debe saber. Los Contesta. datos, Dale. los datos estarían señalando que estoy en un empate técnico con el kirchnerismo. Ah, sí. Y para mí eso es un elemento muy importante. Primero porque si me Pero tocara... ¿cómo te enojás vos a veces? No, eso es del Peleás y pasado. te enojás, te Esos son pones los bien. efectos colaterales ¿Eso de las pasó? redes. ¿Eso pasó? Sí, digamos, o sea, en general suelen levantar videos No sé míos si de lo han hace visto 7 ustedes u ahora, 8 me años. ponen Sí. frenético. O sea, pasa eso, pero también lo que hay que comprender es que cambió el tipo de programa al que voy. En esos momentos, cuando yo entré en la televisión, era un solo liberal contra 15 colectivistas. Hoy tengo tengo acceso a lugares mucho más tranquilos donde puedo explicar con tranquilidad sin que me molesten. Yo te haría Pero una sí, pregunta cómo porque no. en todas las propuestas que escucho desde hace muchos años en las campañas, previo a las campañas, son muy pocos o casi ninguno los candidatos que hablan de las propuestas para niñez, para mejorar el área de los niños institucionalizados, de los derechos del niño, de la vulnerabilidad de los niños que cada vez llegan en situaciones. Nosotros tenemos el hogar Pimpinela hace 26 años. Lo siguen teniendo, ¿no? Sí, sí, lo Ah, seguimos claro. teniendo. Pero es un área que como los nenes no votan, es como Ahí está, están ¿sabes? en la Ahí iba a nube, en el decir. iCloud, ¿viste? Ahí iba a decir, los chicos no votan, no Entonces votan. se tienen Sí. que, todos los que trabajamos con esta área recibimos de arriba las ideas o los cargos que van cambiando. No, ahora no está este, está el otro. No, ahora es la defensoría, esta no, es la otra. ¿Qué propuesta? Mira, a ver, vamos, marco general para que veas la importancia que tiene para nosotros esto. Cuando vos mirás qué es lo que explica el crecimiento económico en la historia de la humanidad, el 75% lo explica el capital humano. El capital humano tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con la salud y la formación de los niños y otra que tiene que ver con la educación. Y esto es muy importante, porque si vos no te ocupás de los niños y no se desarrollan como se tienen que desarrollar, después no pueden estudiar. Por lo tanto, digo, se te complica el capital humano de segunda generación si vos no lo cumplís. Nosotros una de las cosas que vamos a hacer en esta reducción de ministerios y reagrupamiento, en lo que tiene que ver en el Ministerio de Acción Social, con la que va a ser la ministra de mi potencial gobierno. Yo tengo 4 ministerios trabajando en la ¿Tienes sombra. armado tu gabinete? Yo ya tengo 4 ministerios funcionando en la sombra. sí. El Ministerio de Economía, el de Acción Social, el de Infraestructura y Relaciones Exteriores. Lo que nosotros estamos haciendo es integrar niñez, porque es fundamental. Si vos no te ocupás de los niños en el Estado cuando empiezan a formar la cabeza, ahí tenés un problema muy grande. Lo otro que lo tenés que vincular es también con la salud, porque si vos no tenés salud, digamos, no vas a poder llegar a estudiar. Eso se tiene que vincular también con educación y hay una parte más que hay que vincular. ¿Sabes con qué es? Con los programas sociales. Para que vos puedas salir. De hecho, cuando nosotros hablamos de las reformas, hablamos de primera y de segunda generación, y esta parte la llamamos las reformas silenciosas, porque vos vas a estar trabajando sobre las personas para que puedan salir de esta situación, requiere muchos años, y recién vas a poder ver los frutos, por lo menos de acá a 10 años. Y por eso no las hacen. ¿Por qué? Porque no les da rédito ahora, porque además los jóvenes, digamos, los chicos no votan. No votan, Y además, mirá, Gracias. te voy a dar lo más inmoral de todo. Cuando vos te endeudás, son impuestos futuros. Quiere decir que esto lo va a pagar las generaciones futuras. Es decir, como que nosotros nos fuéramos de fiesta y le pasamos la cuenta a nuestros nietos. Una aberración. De hecho, yo puedo hacer un chiste. Sí, sí. Uno de los chistes que digo es, mirá, para que cuando digamos, se da el parto y vos tenés que darle el chirlo en la cola al nene, digo, para que no sean tan violentos, ¿qué es lo que propongo? Mostrarle cuánto debe cuando nace. Vas a ver cómo grita como loco. Porque, no, pero esto que parece una situación risueña, por ejemplo, el último presupuesto, los inmorales de los diputados cuando aprobaron eso, tanto del kirchnerismo como la oposición, se votó 30.000 millones de dólares más de impuestos. ¿Me comprendés? Y esos son impuestos futuros, o sea, ¿por qué? Porque hay 30.000 millones de dólares de déficit fiscal.
O sea, de alguna manera lo vas a pagar. Entonces, o lo pagás con deuda, que es castigar a las generaciones futuras, o lo castigás, o lo financiás con emisión monetaria y nos castigan a todos con inflación, Ahora, o Javier, nos suben explícitamente me los equivoco- impuestos. Si no me equivoco, le dejamos más deuda a las generaciones que siguen Claro. y le damos menos herramientas para pagarlas. Absolutamente, ¿No? Vuelvo porque a lo- justamente voy a lo del nos recurso estamos, humano. nos Seis estamos de comiendo el capital humano y el capital físico, porque Está Argentina tampoco invierte lo suficiente como para que vos tengas la misma cantidad de tecnología a tu disposición que las generaciones pasadas. Pero esto es tan así, Jorge. Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, si lo medimos al tipo de cambio oficial, estamos entre 70 y 80, y si lo tomás al paralelo, que es el de verdad, estamos 140. Y cuando vos mirás la historia argentina, se caracteriza por crisis, tener crisis. Argentina tuvo 22 crisis. Ahora, esas 22 crisis, 20 tienen origen en el déficit fiscal. Es decir, son los políticos. Acá lo que nos están arruinando son los delincuentes de la política. Entonces, cuando dicen, no, la gente está enojada. Y tiene razón. Tiene razón. Nos empobrecieron. Vos hablabas de los 70. En los 70 Argentina tenía un PBI per cápita en línea con el que tenía Japón. Mirá que Japón. Andá a Japón, vas a ver cómo... Entonces, o cuando te dicen, no, bueno, por ejemplo, en la ciudad, qué bien que estamos. Andá a mirar otra ciudad, vas a ver lo mal que estamos. Pero Ahora, lo Milei, curioso es que- hay sí. que gastar menos también, ¿eh? Pero, bueno, Y justamente... emitir menos también. Bien, son dos cosas, La emisión exactamente. es terrible, ¿eh? Ahí hay dos elementos. El primero es gastar menos. Eso a los políticos no les gusta. A los políticos les gusta gastar. ¿Sabe por qué les gusta gastar, Mirta? Porque de ahí roban, cometean, se llevan coimas de ahí. Por eso les gusta mucho el gasto público, por eso les gusta tanto Keynes. En realidad, el punto es muy importante lo que usted acaba de señalar, Mirta. ¿Por qué? Porque para crecer usted necesita acumular capital. Para acumular capital se necesita invertir. ¿Y con qué se financia la inversión? Con el ahorro. Si usted consume, no tiene ahorro, por ende no invierte, por ende no acumula capital, por ende no se crean puestos de trabajo, por ende cada vez más pobres e indigentes, que es lo que le pasa a la Argentina. Ahora compran un avión. ¿Cuánto cuesta? ¿40 y cuántos millones? 22. 21 millones de euros. La tragedia, Mirta, es que la generación que gobierna hoy, que es la generación que tiene 55, 60, 65 años, que están en todos los lugares de la cúspide de la pirámide del poder, se crió en una Argentina donde todos estudiaban, donde todos comían, donde había 75% de clase media. El día que le toque gobernar a la generación de mis hijos, 15 años Azul, 9 años Astor, que están creciendo en un paño donde 6 de cada 10 no terminan el secundario y donde la mitad de los que terminan el nivel universitario sale sin lectura comprensiva, con el título en la mano pero sin lectura comprensiva, ¿qué van a poder hacer? Y te digo algo peor. El 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Claro. No, Con los un mundo chicos- súper tecnológico, no, eso es... Los miles de chicos que no saben, que no leen, que no saben leer. Bueno, la Es mitad, de hecho, impresionante. de los que terminan, que no son todos, o sea, solamente puede leer un texto. Entonces, Argentina tiene... Pero, por ejemplo, a Argentina nos terminaron echando de las pruebas PISA por falsificar la muestra, por decirlo de alguna Sí. manera. Es decir, ¿qué hicieron? Tomaron en la muestra una selección no representativa para que el resultado nos dé mejor, y aún así nos dan mal. Entonces, lo que Argentina necesita es un verdadero cambio, pero total, de 180 grados. Y acá es donde aparece el problema. Ninguno de la casta política está dispuesto a hacer los cambios que hay que hacer, porque son socios, son cómplices. Digamos, usted lo ve pelearse por televisión, pero después hace negocio entre Pero ellos. ¿Son socios? Obvio que son socios. amigos? No, amigos no son. Son peor, son cómplices. Es decir, a ver... En muchos casos son amigos, Mirta. Se dicen Es más, cosas, se dicen en muchos cosas casos son horribles. pero ¿Cómo, En muchos cómo? casos son Espera, amigos. Jorge, que no te En entendí. muchos casos son A ver, amigos. Son amigos. Y en muchos casos son amigos hace 30 Pero y les puedo dar 40 les puedo años. dar un caso testigo. A ver, Dame- después sí, hablo pero- con los demás, ¿eh? Dame un segundo, Joaquín, porque esto es interesante. Te voy a dar una muestra de que son socios. Cuando se vota este presupuesto escandaloso con 30.000 millones de dólares más de déficit, que son impuestos, en el fondo, fuimos a la votación. Los que votamos en contra de este escándalo fuimos 22 nada más. Perdimos 180 a 22. Ahora la pregunta es, ¿cuántos kirchneristas hay? 118. Y Máximo Kirchner no votó, o sea, 117. La pregunta es, ¿de dónde aparecieron los 63 votos restantes?